Como sabemos que el curso es el tabernáculo de Moisés, aquí en la pantalla dice el tabernáculo de Dios, porque más adelante podemos ver donde la Biblia habla del tabernáculo de Dios. Pero para iniciar, y hoy en esta noche, mucho de lo que voy a estar compartiendo será introducción, porque el tema es bastante extenso y también tiene muchos detalles. Y como el pastor Fito dijo que es primordial de entender las verdades del tabernáculo, aunque hay tantas verdades, tantos detalles, tantas cosas que uno puede ver en el tabernáculo, que es imposible de tocar todos los detalles, pero es tan esencial que tengamos buen fundamento de las verdades que se encuentran en el tabernáculo, porque mucho de lo que la Biblia habla en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, tiene su base en el tabernáculo. Y si no entendemos las cosas del tabernáculo, entonces nos cuesta realmente captar lo que las porciones de la palabra de Dios está diciéndonos. Entonces necesitamos como buen fundamento en nuestras vidas y ministerios para poder tener una buena, un buen manejo de lo que hay en el tabernáculo, para que podamos ayudar en nuestra vida como cristiano y también en nuestros ministerios. La Biblia dice en Proverbios capítulo 25, versículo 2, gloria de Dios en encubrir un asunto, para honra del rey es escudriñarlos. Y Dios ha escondido mucho en el tabernáculo, y Dios desea que vayamos escudriñando, sacando mucho de lo que hay allá. Y mi deseo es que vamos a estar mirando bastante de la palabra de Dios. La hermana Ana ha sido tan gentil y útil para ayudarme para poner los versículos en la pantalla, para que podamos ir más rápido y ver lo que estamos mirando. Entonces, que ponga Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Como estamos hablando del tabernáculo, de escudriñar, de sacar las verdades que hay. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y como las personas más, usadas mayormente en el tabernáculo fueron los sacerdotes. Y la Biblia muestra que nosotros también somos sacerdotes y reyes. También en el mismo capítulo, Apocalipsis capítulo 5, 9 y 10, nos dice básicamente lo mismo. Apocalipsis 5, 9 y 10. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es muy importante, como yo le dije, de saber lo que Dios ha escondido en el tabernáculo. Y vemos que hay varias cosas en lo que estamos mirando en cuanto al tabernáculo. Bajo el pacto de Moisés, Dios nos dio 5 áreas distintas que nos ayuda para entender el proceso que Dios usó, el camino que Dios usó para tener contacto e intimidad con el hombre. Pues sabemos que está la ley moral, que son los 10 mandamientos, la ley civil, que habla de la palabra de cómo tratar nuestros vecinos y familiares, etcétera, etcétera, muchos detalles allá.
y la ley ceremonial que habla de las diferentes fiestas y diferentes, los diferentes días que tenían que celebrar. También está incluido el sacerdocio, pues esto no vamos a estar mirando en este curso. También las 5 ofrendas, que tampoco es un curso especial o aparte. Las 7 fiestas también, y el tabernáculo. Entonces, lo que vamos a tocar en esta semana es, en un sentido, la quinta parte de esto, el tabernáculo. Los otros están para otro curso. El tabernáculo fue la sombra del verdadero celestial santuario. Y lo que voy a estar mirando acá es sumamente importante. Y es increíble cuántas veces la Biblia menciona o se repite esta verdad que el tabernáculo fue una sombra. Y si hay una sombra, se necesita algo real, algo literal. Entonces, si la Biblia nos muestra, y veamos Éxodo capítulo 25, versículo 40, Éxodo 25, versículo 40, que nos muestra esta verdad. Mira y hazlo conforme al modelo que he sido mostrado en el monte. Entonces, cuando Moisés estuvo con Dios en el monte, ahí Él le mostró un modelo. Y de ahí vino el tabernáculo, pero este modelo es algo literal que está en el cielo. Y la Biblia apunta muchas veces en esto. Yo quiero estar leyendo algunos porque veo que es tan importante que captemos inmediatamente de lo que estamos estudiando. Es algo real, no en el tabernáculo porque es la sombra, pero Dios está mostrándole algo literal. Ahora veamos Hebreos capítulo 9, los versículos 8 al 11. Hebreos 9, 8 y 11 dice, dando al Espíritu Santo a entender que con esto aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera... ya me perdí. Después, así, en la primera parte llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. ¿Dónde es que yo? Hebreos 9, 8 al 11. Dando al Espíritu Santo a entender que aún no había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo, noten esto, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia y al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, pues más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces se refiere de Jesucristo como el verdadero tabernáculo, y aquí Hebreos está hablando que hay símbolos de lo que vamos a estar mirando en el tabernáculo. También en el mismo capítulo 9, 21 al 24. Hebreos 9, 21 al 24. Adelante, además de esto, roció también con sangre el tabernáculo y todos sus vasos del ministerio. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario, noten, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificados así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque en el tabernáculo había muchos sacrificios, las ofrendas que hacían y cuantos otros sacrificios que practicaron todo el año. Pero todo esto fue, como la Biblia está hablando, de figura de algo que es literal o real. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Entonces, vea que ya hay un verdadero tabernáculo.
que no estamos mirando acá en el libro del Antiguo Testamento, pero ahí más adelante podemos ver dónde está. Hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. También en el libro de Apocalipsis capítulo 15, versículo 5. Apocalipsis 15, versículo 5, dice: después de esas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Entonces aquí vemos que se vio o se manifestó el templo, como dice aquí, en el cielo, que fue abierto, mostrando que en el cielo hay un templo. También en Hebreos capítulo 8, los versículos 1 al 6. Hebreos 8, 1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces noten cuántas veces se repite, y yo estoy leyendo todo esto con propósito porque es muy, muy importante que uno capte lo que esto está mostrándonos, porque lo que estamos mirando en el tabernáculo de Moisés es algo que es como usted tiene un árbol que es fijo, es real, tiene sustancia, puede tocarlo, y cuando viene el sol da o hace de ese árbol una sombra. Y trata de tocar la sombra, es imposible tocar, nada más es como un fantasma, aunque es real porque la sombra, pero lo que es real es el árbol. Entonces lo que tenemos que entender en el tabernáculo, estamos mirando la sombra de algo que es real, literal, y por eso necesitamos entender todo lo que Dios mostró allá para que podamos realmente tener una visión de dónde vamos, una meta de dónde vamos, para que podamos participar en todas las verdades que se manifiesta la sombra. Entonces dice allá en este versículo 5 terminando: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. También vemos en el libro de Hebreos 10. Bueno, yo no voy a leer esta porción porque es muy largo, se está apuntando Hebreos 10, 1 a 19. Pero veamos Hechos 7 y 44. Hechos 7 y 44. En el desierto nuestros padres tenían el tabernáculo del testimonio, como lo había ordenado Dios, quien ordenaba Moisés que lo hicieron según el modelo que había visto. Entonces Dios le mostró a Moisés en el monte, allá esa sustancia, esa cosa real. La Biblia lo describe en diferentes maneras, pero también en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. 11 y 19. El templo de Dios fue abierto en el cielo. El arca del pacto se veía en el templo. Interesante esto porque después de la derrota de Jerusalén, cuando Jeremías era profeta en Israel, fue llevado el arca del pacto y jamás ha sido visto ese arco hasta que aquí vemos el templo fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Entonces que allá cuando llegue el momento al final de la historia, entonces vamos a ver que se va a aparecer de nuevo el arca. También en Apocalipsis 21, los versículos 1 y 3. Porque esto nos muestra
donde todo esto está apuntando. Por eso es tan importante en nuestras vidas, hermanos, y nuestros ministerios, para que podamos enseñar a nuestro pueblo, porque todo el mundo habla de la esposa de Jesús. También sabemos lo que dice Apocalipsis capítulo 21, capítulo 22, y comienza esto, 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, noten, el tabernáculo de Dios. Por eso dice acá en el tema, tabernáculo de Dios. Aunque lo estamos estudiando el tabernáculo de Moisés, pero al final se llama el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero ahí vemos, si puede bajarlo y leer otra vez el versículo 3 o 2, hermana. Vi la ciudad, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, todo el mundo tiene mucho interés en la esposa de Jesús. Todo el mundo tiene mucho interés en la novia de Jesucristo. Pero en el tabernáculo, esto explica realmente los detalles, cómo llegar a ser la novia o la esposa del Señor Jesucristo. Porque honestamente creo que hay mucha gente que nunca han sido enseñada y tienen bastante falta de conocimiento de lo que estamos hablando cuando hablamos de la esposa de Jesús. Pero cuando entendemos, y más que todo, no solo entender, porque entender no sirve. Hay que entender y vivir la experiencia del tabernáculo para que esto me lleve y me prepare, que yo puedo realmente tener los detalles, las experiencias de lo que nos muestra el libro de Apocalipsis, ahí en capítulo 21 y capítulo 22 de esta ciudad celestial. Ahora, antes de Moisés, Dios mostró esta ciudad a Abraham. Y quiero leer aquí en Hebreos capítulo 10, donde la Biblia, capítulo 11 de Hebreos, donde habla de donde Abraham, cuando Dios le llamó, Dios le mostró esta ciudad. Dios le mostró lo que está en el cielo. Y dice Hebreos capítulo 11, el versículo 10. Porque esperaba, Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tenía o tiene fundamentos. Lee Apocalipsis 21, habla bien de los fundamentos. Fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios, que muestra que antes de Moisés, Dios manifestó a Abraham lo que podemos decir tabernáculo, pero aún le mostró más, le mostró la ciudad que está ilustrada y habla capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. También en vamos a mirar Hebreos capítulo 13, el versículo 14. Hebreos 13, versículo 14. Porque no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces, esto debe ser nuestra visión. Le hablo a ustedes como ministros y los que serán ministros en adelante. Hay que instruir su pueblo, que tengan entendimiento de la visión del caminata cristiana. Porque yo estoy convencido que hay muchos cristianos no tienen idea de lo que realmente es la esposa de Jesús, lo que es la ciudad celestial, lo que es el templo que fue abierto en el libro de Apocalipsis. Porque tienen unas ideas que han venido de las mentes de algunas personas, pero el tabernáculo lo asienta
en una manera que podamos entender y despertar nuestros espíritus y visión para caminar como Abraham buscando esta ciudad, o que llegamos a ser como la Biblia dice en Apocalipsis 21, el versículo 2, cuando bajó la novia del cielo, era llamado el tabernáculo de Dios. En otras palabras, Dios desea formar este mismo tabernáculo en nuestras vidas. Y si yo no permito al Señor formar las verdades del tabernáculo, entonces yo no estoy seguro si voy a entrar en todo lo que hay preparado, que Dios tiene preparado, si yo no lo he vivido aquí en mi vida. Porque estas son cosas que Dios obra en un ser, un cristiano, para que realmente esto puede hacer llegar carne y sangre en su vida espiritual. Entonces ahí, como dije, es muy, muy importante. El tabernáculo fue la ayuda espiritual, o mejor dicho, la ayuda visual de Dios para instruir su pueblo. Entonces está escrito allá lo que está en el tabernáculo. También lo compara con Apocalipsis 21. Hay muchos detalles que se concuerdan y otros todavía no se ve ahí, pero ahí el tabernáculo fue la sombra, fue el modelo, fue lo que Dios puso allá que Moisés viera y lo construyera y practicara, y todo llevando al final cuando dice en Apocalipsis. Ahora, el tabernáculo enseña al pueblo los caminos de Dios. Salmo 77, el versículo 13, la Biblia dice esto, Salmo 77, el versículo 13, oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Pero literalmente esto significa que Dios, el camino de Dios está en su santuario. Entonces es tan importante entender detalle por detalle, porque es el camino de Dios que está abiertamente puesta para que podamos entender el camino de Dios, porque está en el santuario de Dios, o lo que hablamos del tabernáculo. Ahora, el propósito del tabernáculo, y voy a poner acá, es una figura o foto más o menos hecho como fue básicamente en el desierto del tabernáculo de Moisés. Y es una revelación de la grandeza y santidad de Dios. A través del servicio del tabernáculo, la gente de Israel del Antiguo Testamento podrían acercarse a Dios en adoración y alabanza. Entonces, ahí es donde lo que vamos a estar desarrollando, sacando detalle tras detalle de esta figura que está allá, el tabernáculo. Pero era algo visual, que Dios muestra su camino. Su propósito divino de la construcción del tabernáculo se encuentra, y quiero leer Éxodo capítulo 25, 8 y después 29. Pero Éxodo 25, versículo 8. Dice, harán un santuario, y esto es muy importante, santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Ahora, sabemos que nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos el edificio de Dios. Nosotros somos el tabernáculo de Dios. Y el propósito, estamos hablando de nosotros mismos, es que Dios ordenó que hiciera un santuario, pero ese santuario era para Él, o en otras palabras, mi cuerpo, su cuerpo, realmente pertenece a Dios y es para Dios. Y Dios, con el propósito de que Dios dice, y habitaré en medio de ellos. Entonces, todo lo que estamos desarrollando en el tabernáculo es que todo esto debe ser vida en mi ser. Esta morada que Dios está
construyendo a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, vemos que en Éxodo 29, versículos 45 y 46. Éxodo 29, 46, habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Otra vez Dios se repite, con su propósito es habitar en medio de nosotros, y es nuestro meta, hermanos, que Dios esté habitando en medio de nosotros. Más, por supuesto, comienza con la salvación, pero consiste en una vida entera cuando ahí estamos entregando más a nuestro ser al Señor Jesucristo. Ahora, después de la caída del hombre, pues sabemos por Adán y Eva, Dios no pudo continuar en comunión con el hombre por causa del pecado del hombre y la santidad de Dios. Ahora, por medio de las ofrendas y el rito del tabernáculo, Dios se mueve para remendar la comunión rota a través de los sacrificios por los pecados, por lo cual Dios es capacitado para hacer diferentes cosas con el hombre. Ahora, en Éxodo 29, versículo 43, el propósito es encontrar el pecador. 29 y 43, ahí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Pero deseo de Dios es encontrarse con el pecador. Levítico capítulo 1, versículo 4, para aceptar el pecador. Porque ahí cuando uno estudia las ofrendas y otras cosas ahí las leyes, etc., propósito es, como dice el versículo 4 del capítulo 1 de Levítico, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. O en otras palabras, ahí en este proceso de matar un animal en el Antiguo Testamento, el pecador fue aceptado por Dios. Y por supuesto hoy día, por el Señor Jesucristo, recibimos su perdón, su aceptación por su sangre, y ahí entramos, somos aceptados por Dios. Levítico 4, versículo 20. Propósito es que recibamos el perdón de nuestros pecados. Capítulo 4 de Levítico, versículo 20. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de expiación, lo mismo haré de él, y así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Entonces así, todo eso es el proceso que Dios está preparando, encontrando, aceptando y perdonando al pecador. Éxodo 29 y 46, también para revelarse al pecador. Y esto lo vemos en el tabernáculo, paso por paso Dios va revelándose más y más a su pueblo. Versículo 46, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Pero conocerán que yo soy Jehová su Dios. Y hermanos, si uno comienza a captar lo que hay, vamos a ir conociendo a Dios en una manera mucho mayor que tenemos hasta ahora. Porque el Señor va revelándose poco a poco a la medida que uno va avanzando en el tabernáculo, donde cuando llegamos al final, ya estamos en la primera presencia de Dios, toda la gloria de Dios manifestándose para ministrar el creyente. Entonces, ahí es el proceso de comenzar hasta al final, o revelarse al pecador. También Éxodo 25, versículo 8. Deseo de Dios es morar con nosotros. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es el propósito de Dios que tenga comunión con su pueblo, que tenga intimidad. Pues Juan capítulo 7, versículo 3 dice, y conocemos a Dios, o esta es la vida eterna, si conozcamos a Dios y su Hijo Jesucristo.
Y estos principios de la salvación, pero es una vida entera donde vamos conociendo más y más de Dios. Capítulo 29 de Éxodo, versículo 42. Ahí Dios desea hablar con el pecador. Dice 29 y 42 de Éxodo. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, el cual me reuniré con vosotros para hablarlos ahí. Porque en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, Dios habló, su voz salió ahí de ese lugar. Entonces Dios desea hablarnos. Es su corazón de hablar a su pueblo. Y tenía que hacer esto en el Antiguo Testamento. Por supuesto, ya no estamos en el Antiguo, pero ya vamos al Nuevo. Pero con todo el mismo propósito, Dios desea hablarnos. Y capítulo 28 de Éxodo, versículo 38, ahí habla de recibir el pecador. 28, 38. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Dios. Entonces, a través del sumo sacerdote llevaba sobre su frente y sobre su pecho y sus hombros nuestros nombres grabados en las piedras. Y ahí, a través de todo esto, para recibir a nosotros como sus hijos. Ahora, mirando, hablando de la tipología del tabernáculo, el tabernáculo está lleno de tipos, ilustraciones. Los tipos son, como hemos hablado, son sombras, y las sombras involucran sustancia. Todas estas cosas fueron objeto de lecciones, símbolos, materiales, que demuestran verdaderas verdades espirituales. El Señor Jesucristo es la llave para entender el Evangelio según Moisés. Porque Moisés aquí nos dio el Evangelio, como nosotros sabemos hoy día, pero a través de muchas figuras y sombras que él vio allá en la presencia de Dios sobre la montaña. Ahora, hay 4 cosas que habla el tabernáculo. El tabernáculo habla de Cristo. Tenemos que ver que cada cosa apunta a Jesucristo. Por ejemplo, por tiempo no voy a leer Hebreos 10, 1 al 18, que habla de todo esto, pero podemos ver Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14, que muestra que ese tabernáculo habla de Jesucristo, que el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pero cuando dice habitó entre nosotros, la idea es tabernacalizó. Como el tabernáculo fue puesto, el mismo Señor Jesucristo vino y se sentó y caminó con los hombres. También en Juan capítulo 5, versículo 46. Juan 5, 46. Porque si creéis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero todo va apuntando, como el tabernáculo habla de Jesucristo. Ezequiel 11, 16. Ezequiel 11, 16. Es que hay tanto en la palabra que cuando uno va entendiendo el tabernáculo, entonces va abriendo muchísimas cosas a lo largo de la palabra. Por tanto, así dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, les he esparcido por las tierras, con todo esto les seré por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Cuando uno ve palabras así en la palabra, entonces tienen referencia al tabernáculo. Por eso estoy diciendo que mucho, si no tenemos entendimiento del tabernáculo, no entendemos cuánto de la palabra del Señor. También podemos ver Isaías 8:14,
Isaías 8:14. Entonces él será por santuario, pero las dos casas de Israel por piedra por tropezar y tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Pero bájelo otra vez para comenzar, donde dice ahí, él será por santuario, que se refiere al tabernáculo. También Lucas capítulo 24, 44. Lucas 24, 44. Y les digo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús vino cumpliendo todos esos detalles. Entonces, si quiere decir de esta manera, el objeto principal para entender o lo que apunta el tabernáculo es el Señor Jesucristo. Aunque también la iglesia, el tabernáculo habla de la iglesia local y la iglesia universal. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 8, versículo 2. Hebreos 8, versículo 2. Ministro del santuario, del cual, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, podemos ver que no solo de Jesucristo, pero el tabernáculo habla de la iglesia, la iglesia local y la iglesia universal. Que hay muchos detalles en este tabernáculo que apuntan cómo debe ser la iglesia. Y como pastores es necesario que enseñe a su pueblo que puedan encajarse, si quiere decir de esta manera, encajarse en las diferentes verdades que muestra cómo debe ser la iglesia, cómo debe marchar la iglesia, qué se necesita para tener una iglesia fuerte. También Efesios capítulo 1, 22 y 23. Efesios capítulo 1, 22 y 23, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, cuando estamos estudiando esto, hay que entender que esto apunta también a la iglesia. Ahora, también apunta al creyente. El creyente o nosotros, cada cristiano, apunta directamente a esa persona. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Pues la primera casa espiritual fue el tabernáculo. Por supuesto, Abraham lo vio, esta ciudad que buscaba, pero literalmente la primera casa fue lo que Moisés levantó. Entonces, como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptados a Dios por medio de Jesucristo. Pero esto se refiere a nosotros como cristianos o creyentes. Efesios capítulo 3, 16 y 17. Efesios 3, 16 y 17. Para que os dé conforme las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces ahí, mirando el proceso del tabernáculo, era la morada de Dios, y así el creyente, nosotros también somos la morada de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Nueve. 19, gracias. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de Dios. También en capítulo 2 de Colosenses, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces vamos a estar mirando estos detalles en el mismo tabernáculo, manifestando lo que hay. Esto es la realidad.
Es como yo escribí como un árbol. Ahí Cristo es el árbol. Cristo es la sustancia. Y lo que vemos en el tabernáculo, la sombra, pero Dios desea que sea parte nuestro. También en Colosenses capítulo 1, versículo 27. Colosenses 1, 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces ahí vemos cómo va el proceso del tabernáculo, terminando en el lugar santísimo, donde abiertamente se manifestaba la gloria de Dios. Ahora, la cuarta cosa que el tabernáculo habla, pues hablamos que habla de Cristo, habla de la iglesia, habla del creyente, también habla de las dispensaciones de los siglos del tiempo. Las diferentes dispensaciones del tiempo se aplica a la dispensación de la ley, de la gracia y del milenio, porque ahí vamos a ir mirando, el atrio habla de dispensación de la ley, el lugar santo, dispensación de la gracia, el lugar santísimo, la dispensación del milenio. Entonces, todo ahí vemos tantas cosas que va hablando el tabernáculo. Por eso es tan importante, hermanos, como estoy repitiendo, que nosotros tengamos entendimiento y podamos ver este lindo edificio, tabernáculo, manifestado, revelado en nuestras vidas. Ahora, voy a dar algunos nombres que la Biblia habla cuando usa la palabra tabernáculo. En primer lugar, Éxodo 25, versículo 9. Es muy sencillo porque es la palabra tabernáculo. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, y así lo harás. Pero la palabra tabernáculo significa colonizar o habitar. Describe el tabernáculo como la morada de Dios. Fue aquí donde Dios eligió habitar, y en él había demostrado en forma descriptiva toda la revelación y conocimiento de sí mismo. Qué tremendo esto, que ahí Dios puso esto para manifestarse, revelarse abiertamente. También otro nombre para el tabernáculo es tienda. Éxodo 26, versículo 12. Éxodo 26, versículo 12. Harás así mismo, y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de, no. 26, 12. Éxodo. Sí, perdóname. Ahí está. La parte que sobra en las cortinas de la tienda. El nombre tienda se refiere a la cobertura exterior del tabernáculo y sugiere peregrinación. Israel era una nación peregrina moviéndose hacia la tierra prometida que ese Abraham estaba buscando también. Pero la tienda, y esto es importante, hermanos, cuando hoy día uno se da cuenta cómo está tan aferrada a la tierra los cristianos. Los cristianos viven como van a vivir por toda la eternidad aquí en la tierra. Aunque en la mente dicen, oh no, yo me muero, voy a la eternidad. Pero en la experiencia, en la vivencia, muchos cristianos están tan apegados, tan aferrados a este mundo que ni una bomba puede soltarlos. Porque son tan agarrados a este planeta. Y la Biblia dice, mi tabernáculo, yo lo llamo también una tienda para mostrar que usted no pertenece a este mundo. Usted no pertenece a esta tierra. Usted es un pueblo que va en camino, marchando hacia la ciudad celestial que se encuentra en Apocalipsis capítulo 21. Ahora, el propósito de, ahí voy a dar algunos nombres más, pero quiero decir esto, el propósito de las verdades del tabernáculo, en esto es aplicarlos al corazón y la vida del creyente. La verdad tiene que ser practicada
experimentada. Y esto, hermanos, oiga lo que estoy diciendo. Usted puede entender, aprender, memorizar todo el detalle del tabernáculo, pero esto no es la respuesta, porque tiene que pasar mucho más que solo su mente. Entonces, como estoy diciendo aquí, tiene que ser practicada, experimentada. Si no es así, es meramente la letra de la ley, la teoría sin vida, el predicar doctrina sin experiencia, y esto ministra a la muerte al oyente. Esto es el espíritu que da, o es el espíritu que da vida. Yo tengo que tener mucho cuidado de esto, hermanos, porque uno puede estudiarlo, entenderlo bien, pero si no se convierte en vida, en carne y mi vida, es un buen estudio, magnífico y todo, pero como la Biblia habla muchas veces, es pura letra de la ley sin el espíritu. Cada uno tenemos que tener cuidado de esto. Otro nombre del tabernáculo, Éxodo 25, versículo 8, usa la palabra santuario. 25:8, harán un santuario para mí. La palabra santuario denota santidad. Describe el tabernáculo como lugar santo de Dios. Y ahí nos muestra, vamos a comenzar mirando cómo resplandece la santidad de Dios. Entonces, cuando estamos en nuestras iglesias o creyentes, etcétera, como Dios apunta mucho la santidad, cuando vemos el tabernáculo, que esto debe ir apuntando en nuestras vidas personales. Éxodo 33, versículo 7, también se llama tabernáculo de la reunión, 33:7. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Entonces, este nombre describe el tabernáculo como lugar de reunión para la congregación de Israel, su punto común de contacto con Dios. Era el lugar de reunión del pueblo de Dios. Y una cosa que tal vez aquí en Guatemala no es así, yo creo que no es así, pero de mi país yo hablo esto. A veces estoy hablando mucho más de esto hoy porque en estos días, porque el libro de Hebreos nos enseña, entre más que vemos que la venida del Señor se acerca, no debemos dejar de congregarnos. Y hermanos, es muy patética de ver muchas iglesias en mi país que prácticamente no van a la iglesia. Están cerrando puertas de las iglesias, están cerrando cultos en las iglesias, porque mucha gente ya no quiere ir a los cultos. Y si usted les pregunta, ¿usted cree que viene Cristo? Todo el mundo, yo viene Cristo, quiero que Cristo viene. Pero no practica lo que la Biblia dice, y entre más que vemos que su venida se acerca, no debemos dejar de congregarnos cuando muchos ya están dejando de congregarse. Ojalá que no sea aquí, pero así pasa en tantos lugares. También en Números capítulo 1, versículo 50, el tabernáculo de testimonio, Números 1:50. Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo de testimonio. Ahora, fue llamado así por causa de la presencia de las dos tablas de la ley que fueron puestas en el arca. Estas tablas eran llamadas testimonio. Éxodo 31, versículo 18, dice esto. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Pero por eso fue llamado tabernáculo de testimonio, porque ahí estaba la presencia de Dios en las 2 tablas de la ley. Es muy importante que yo creo que debe mostrarnos que si Dios llama el tabernáculo de testimonio, la palabra debe ser muy vigente. La palabra debe ser muy vivida en la vida de los cristianos. Y no solamente una vida de costumbre y rito, pero realmente entender este tabernáculo de testimonio
donde la palabra de Dios está actuando a través de mi vida. Yo vivo la palabra de Dios. Otra cita, Éxodo 34, 26, otro nombre, se llamaba la casa de Jehová. Éxodo 34, 26. Las primicias de los primeros frutos de su tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Que muestra que este tabernáculo fue la casa y Dios es el Señor de esta casa. Ahora, vamos a mirar la construcción del tabernáculo. Como yo le dije, que su diseño fue diseñado por Dios. Ya leímos los versículos, Éxodo 25, versículo 9. Hebreos 8, 4 y 5 habla de modelo, sombra, figura y cuántos versículos que hablaba. En su mismo origen fue divino, explícito y definitivo en su revelación, completo en todos sus detalles. Oiga lo que voy a decir. No había lugar alguno para las ideas de los hombres, desde la parte más pequeña hasta la más grande. Creo que es un tremendo desafío para nuestras vidas, porque ya me imagino que algunos de ustedes estarán plantando iglesias, formando iglesias, y mirando el tabernáculo, todo detalle fue de Dios. No vino por las imaginaciones, las ideas humanas de los hombres, pero fue diseñado totalmente de Dios. Entonces, como ministros de Dios, qué tremendo desafío para nuestras vidas, que no tratamos de levantar una iglesia conforme a nuestras ideas, nuestros patrones, pero buscar el rostro del Señor, que podamos recibir dirección de Dios en cuanto a la iglesia que Dios desea levantar donde estamos. Ahora, el material de este tabernáculo fue también escogido por Dios. Éxodo 25, versículos 3 a 7. Quiero leer esto, Éxodo 25, 3 a 7. Dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de unción, para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste, para el efod, para el pectoral. Entonces, el versículo que sigue, harán un santuario para mí. Pero Dios escogió los materiales. Y ahora, mirando el asunto de nosotros, los materiales son nosotros. Dios escoge la gente que va a traer su iglesia y usar a ellos como materiales para formar una hermosa casa de Dios. Tristemente es que a veces la gente no quiere cooperar con Dios, se rebela con los deseos de Dios y las ordenanzas de Dios. Entonces la iglesia no queda como Dios realmente desea que la iglesia sea así. Pero si la gente en nuestras iglesias pueden ver, si yo soy cristiano, yo soy parte del material de esta iglesia, y Dios en el sentido me escoge, o escoge a usted o otro, para que usted pueda ser parte de ese material que Dios está escogiendo. Dios insistió en la calidad, no solamente en lo correcto de su forma externa. El costo de esta construcción nos habla del precio de nuestra redención. Si usted saca la cuenta de todo el oro, la plata, bronce, piedras, etcétera, etcétera, era millones, que podríamos decir en nuestro día, millones y millones que costaba este tabernáculo, que muestra el gran precio de nuestra redención y el precio que Dios ha pagado para formar una morada
para Él y que nosotros seamos su santuario. Ahora, los trabajadores que hicieron el tabernáculo, Moisés era el dirigente del trabajo, era responsable para que todos los planes de Dios fueran llevados a cabo. Hebreos capítulo 8, versículo 5 nos muestra esto, Hebreos 8, 5. Los cuales sirven a los cuales figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahí Dios estaba llevando a Moisés para llevar a cabo esto. El trabajo mismo fue hecho por voluntarios. Esto es interesante. El trabajo de construir el tabernáculo fue hecho por voluntarios que se ofrecieron para ser dirigido por Dios. Y cuando uno mira los detalles, los muebles, son maravillas. Son cosas que el hombre hoy día no puede repetir, porque son cosas que solo Dios tenía la forma que ellos podían ordenar y hacer los muebles, etc. Una maravilla. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si nosotros somos parte del tabernáculo, el tabernáculo representa a Cristo, representa a nosotros los creyentes, representa a la iglesia. Entonces, es lo que Dios desea en nuestras vidas, hacer maravillas para que podamos manifestar la gloria del Señor por donde quiera que andemos aquí en esta vida. Éxodo 36, 1 y 2, habla de esos voluntarios. 36, 1 y 2. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio, noten esto, sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría y inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Esto es interesante, hermanos, porque como hoy día nosotros estamos, digamos, en una iglesia, mucha gente no tiene idea por qué están en la iglesia, el por qué están, para qué están. Pero si podemos tratar de infundir en los corazones de los hermanos en nuestras iglesias, como estoy mirando acá, el Señor dio sabiduría y inteligencia para saber hacer toda obra del servicio del Señor. Entonces, ¿cómo necesitamos como cristianos, hermanos? Como este versículo indica, sabiduría, o tener sabiduría e inteligencia para hacer las cosas del Señor. Y no me refiero literalmente a construir un tabernáculo de madera o de oro, lo que vamos admirando, pero nuestras vidas. Que el Señor nos dé sabiduría y inteligencia, que Dios pueda formar de mi vida y de su vida ese hermoso tabernáculo, y parte que necesitamos todo el cuerpo del Señor para que llegue a ser la verdadera habitación de Dios. Y hermanos, saca la cuenta de la gente en nuestras congregaciones. La mayoría no tienen idea el por qué están allá. Están allá porque quieren más de Dios, o quieren sentir un buen sentir de Dios, que Dios le dé un buen sacudimiento y se sienten en la presencia del Señor, pero realmente no entienden que Dios desea darles sabiduría y inteligencia para que puedan ser formados en esta morada gloriosa del Señor. Y le digo a ustedes, pastores y líderes, que sea de jóvenes, que sea de niños o adultos, quien sea, que por la gracia del Señor, que el Señor les ayude de enseñar a su pueblo el por qué están allá, el por qué son de la congregación, y que piden al Señor, Señor, de esta congregación, de los hermanos, sabiduría y inteligencia, para que Dios pueda ir formando todo como una hermosa casa del Señor. Estos voluntarios fueron enseñados por hombres escogidos de Dios, equipados por Dios mismo, para hacer su trabajo y enseñar a otros también. Éxodo 35,
30 y 35. Fueron enseñados por Dios y después ellos enseñaron a otros. Versículo 30 en adelante. Dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia, en todo arte. Hermanos, solo mirando esto, cada miembro tiene una parte importante. Cada miembro tiene algo que ofrecer. Muchos tienen mucho más que yo, tienen lo que yo no tengo. Y tal vez yo tengo lo que otros no tienen. Todos son necesarios. Todos necesitan ser reunidos para entender la visión de Dios para su propia iglesia y lo que Dios tiene para ustedes. Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en la talla de piedras de engaste, y en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Pero noten aquí cuántas diferentes cosas que menciona, mostrando que, como la Biblia dice, que hay muchos miembros en el cuerpo del Señor, y cada miembro tiene su propia función. Entonces es parte de nuestra labor de tratar, aunque mucha gente a veces no quieren someterse al proceso de Dios. Pero si por los que desean someterse, muestres que lo que el propósito del Señor es unirlos para que puedan formar lo que Dios está tratando de hacer, para que Él sea el lugar de morada de ellos. Ahora, siguiendo lo que Él está diciendo, versículo 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Noten, ellos recibieron de Dios y otros para enseñar a otros. ¿Qué nos muestra? Lo que llamamos hoy día discipulado. Pero enseñar y ayudar a otros, que todos van en el mismo proceso. Todos, Dios haciendo una cosa maravillosa a través de todo, no a través de uno, dos o tres. Es parte de todo el cuerpo del Señor. Para enseñar, así como Oliab, hijo de ese nombre de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría, de corazón, para que hagan toda obra de arte, de invención y de bordado en azul, en púrpura, carmesí, lino fino, en telar, para que hagan toda labor, inventen todo diseño. Entonces, Dios les dio tremenda revelación del Espíritu en el proceso de construcción de este lindo santuario. Ahora, el origen de los materiales. Y ahora viene algo que yo considero tal vez lo más importante de todo el estudio. El origen de los materiales que fueron usados para construir el tabernáculo. Los materiales vinieron, y es muy importante, hermanos, escúcheme lo que estoy diciendo, vinieron del mismo pueblo de Dios en forma de ofrenda voluntaria. Lea, hermana, ponga Éxodo 25, versículo 2. Éxodo 25, versículo 2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que le diera de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Entonces Dios está diciendo, quiero una ofrenda. Pero, ¿de qué clase de ofrenda? De una persona cuyo corazón ofrece voluntariamente. Nada esforzado, nada obligatorio, pero según su propia voluntad. No fue demandado y sin embargo hubo más que suficiente, como dice Éxodo 36, 5 y 7, que los hermanos dieron tanto que Moisés tuvo que pararlos porque la cantidad que habían recibido. 36, 5 y 7. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para que la obra de Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así le impidió el pueblo ofrecer más. Entonces vemos acá que esta fue que Dios había ordenado de una ofrenda voluntaria. Ahora, mirando esto, porque yo quiero que veamos más, porque como yo dije, aquí voy a hablar de 7 requisitos
para construir el tabernáculo, que yo considero más importante de cualquier otra cosa, mirando estos 7 requisitos para construir el tabernáculo. Ya vimos uno, Éxodo 25, versículo 2, y quiero leerlo otra vez, porque de aquí viene esa cosa que usted va a ir mostrando, o va a ir mirando a la medida que yo voy poniendo esos versículos, como la forma que Dios usó para recibir los materiales para construir el tabernáculo. Éxodo 25, versículo 2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, noten, de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Pero ahí era netamente voluntario. Y según cada uno tenía la oportunidad de hacerlo, también en esto Éxodo 36, versículo 3. Éxodo 36, versículo 3. Y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos trayéndole ofrenda voluntaria, noten, cada mañana, no de vez en cuando, no cuando le dio la gana, pero cada mañana traían ofrenda voluntaria. Ahora, lo que yo entiendo que esto fue literal para ellos. Ellos trajeron oro, trajeron plata, trajeron tela, trajeron piedras y muchas más cosas. Pero cuando estamos hablando de esto, yo no estoy hablando de plata, ni de oro, ni cosas literales, porque esto se refiere a mi propia voluntad, a mi propio corazón. Y si yo voy a construir la linda morada de Dios, Dios demanda que yo tenga un corazón voluntario de ofrecerle los materiales que son necesarios para construir su morada. Ahora, número 2, Éxodo 25, versículo 1. Éxodo 25, versículo 1, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diera de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Pero cada ofrenda de su propio corazón. Éxodo 35, versículo 5. 35, 5. Tal vez es monótono que lo que estamos mirando acá, pero yo lo veo lo más importante de todo. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo, noten, generoso de corazón, la traerá a Jehová, oro, plata, bronce, y va hablando de otras cosas. Pero el punto es, todo generoso de corazón, traer a Dios estos materiales. También en el versículo 29 del mismo capítulo, 35, 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron, noten, todos fueron incluidos. Hombres, mujeres, toditos fueron incluidos, pero todos que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. ¿Por qué se dice tantas veces estas mismas palabras? Número 3, Éxodo 35, 21. Éxodo 35, 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Si uno no tenía deseo de hacerlo, no tenía que hacerlo. Estaba excluido, no tenía que hacerlo. Era voluntario. Pero dice, vino todo varón a quien su corazón estimuló, a todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, para toda su obra, para las sagradas vestiduras. Pero ahí, versículo 26 también. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Entonces, ¿qué? Su corazón fue estimulado, fue movido por Dios. Fueron movidos por Dios. Por eso, hermanos, necesitamos en una forma, solo por la gracia,
tratar de poner en nuestro pueblo una visión de lo que Dios desea para ellos. Y quiero repetir, esto no está hablando de nuestro dinero. No está hablando de mis quetzales o mis dólares, de lo que sea, aunque por supuesto esto está incluido. Pero va mucho más allá de algo, solo cosas materiales. Ahora, capítulo número 4, Éxodo 36, versículo 2. Éxodo 36, versículo 2. Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre, a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Pero noten, otra vez menciona la palabra corazón. Su corazón le movió. Éxodo 36, versículo 1 y 2. Éxodo 36, 1 y 2. Así pues, Bezaleel y Oholiab y todo hombre sabio de corazón, quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda obra de servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Pero una cosa interesante, porque ¿cuántas veces vemos aquí la palabra sabiduría? ¿Cuántos lugares en la palabra de Dios que dice el temor, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? Tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque ellos se movían en el temor de Jehová. Y esto impulsó sus corazones para ofrecer todo lo que tenían para la construcción de este lindo tabernáculo. También miremos capítulo 35 de Éxodo, versículo 10. Éxodo 35, versículo 10. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. También capítulo 31, versículo 3. 31 de Éxodo, versículo 3. 31, 3. Gracias por la hermana Ana. Yo le hago trabajar duramente. Gracias, hermana Ana. Muchas gracias. Éxodo 31, versículo 3. Lo he llenado el Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia, en todo arte. Versículo 6. Mismo capítulo. He aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todos sabios de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Pero noten esto, te he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. ¿Puede haber gente en nuestras congregaciones que no son sabios? Yo no estoy echando de menos a ninguna persona. Pero muy posible, en nuestras congregaciones, ¿cuántos hay que no son sabios de corazón? No tienen el temor de Jehová en sus corazones. Y esto es primordial para traer esas ofrendas, para levantar la bella morada de Dios. También capítulo 28 de Éxodo, versículo 3. Capítulo 28 de Éxodo, versículo 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado el espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. El quinto, capítulo 36 de Éxodo, este es número 6 ahora. Número 6, Éxodo 35, versículo 35, 31. Yo lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia, en todo arte. También el mismo capítulo, versículo 35.
y los he llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda la obra de arte y de invención, de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor y inventen todo diseño. Ok, entonces todo esto está hablando es por el Espíritu de Dios. Éxodo 36, 1 y 2. Así pues, Beliziel y Oliab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber toda la obra de servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Entonces Moisés llamó a Beliziel y Oliab y todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Levántelo, hermano. Todo hombre quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. El último, 25:40, este es número 7, Éxodo 25, versículo 40. Mira y hazlo conforme al modelo que ha sido mostrado en el cielo. Todo hecho conforme al modelo divino de Dios. ¿Qué significa? Cada cristiano tiene que caminar en el Espíritu. Cada cristiano tiene que morar, vivir en el Espíritu. Cada cristiano tiene que estar lleno del Espíritu. Porque esto está manifestando, ellos actuaron, construían y todo esto bajo el Espíritu Santo, lleno de temor de Jehová, y trajeron todas las cosas voluntarias. Ahora, es interesante en estos pasajes que yo he leído, se encuentra la palabra corazón 16 veces, se encuentra la palabra voluntad 7 veces, y se encuentra la palabra sabio y sabiduría 11 veces, que es tan importante de entender que lo que está involucrado en traer los materiales para construir el tabernáculo de Dios. Ahora, lo que estoy hablando acá, 16 veces menciona el corazón, 7 veces menciona la palabra voluntad y 11 veces la palabra sabio o sabiduría. Ahora, si vamos a Génesis capítulo 24, cuando Dios estaba buscando la novia para el hijo de Isaac, el hijo de Abraham, vemos estas mismas expresiones en la novia que iba a ser la novia de Isaac, la esposa de Isaac. Génesis 24, versículo 22. Cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Pues hay que entender cuando uno estudia Génesis 24, la búsqueda de la novia para el hijo de Isaac, lo que significa esas cosas, pero ahí nada más vemos que algunas cosas que vemos en el tabernáculo. Ahora, en el mismo capítulo, versículo 47. 47. Entonces le pregunté, dije, ¿de quién eres hija? Ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y versículo 53. Y sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Pero aquí Dios preparando la esposa para Isaac, y ahí el sirviente, o es el Espíritu Santo, representa el Espíritu Santo, dando a ella estas cosas hermosas que son parte de lo que constituía, en el sentido de que estaban mirando el tabernáculo, que constituía lo que era parte del tabernáculo. Pero estaban mirando, ella respondió, ella rindió su voluntad. El sirviente preguntó a ella, ¿vas a ir conmigo? Ella dijo que sí, entonces recibió más pendientes, más oro y cosas, que es una manifestación del mismo principio a través de la palabra del Señor, que para construir una vida de Dios, una vida llena de Dios, hay que tener una voluntad dispuesta de entregar todo lo que tenemos a Él
Entonces, de estas mismas cosas que entregamos, Él va a hacer una bella morada. Ahora, quiero mirar dos cosas muy interesantes en esto, porque vamos a comenzar con Éxodo 12, 31 a 36. Éxodo 12, 31 a 36. Ahora, esto se refiere cuando ya están saliendo de Egipto. Ya viene, digamos, la última plaga, la matanza de los primogénitos. Y Dios les habló, cuando esto pasó, lo que el pueblo de Dios tenía que hacer con los egipcios. Comenzando con el versículo 31. 31. Hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros, y los hijos de Israel, y id, servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, y idos, y bendecidme también a mí. Los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes de que se librase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Ahora, noten aquí lo que viene. Porque aquí Dios les dio un ordenamiento, un mandamiento específico, lo que el pueblo de Dios tenía que hacer antes de salir de Egipto. Y dice, hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Dios, de Moisés, pidiéndole a los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, le dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Ahora vamos a Éxodo capítulo 3, 21 y 22. Porque antes Dios había dicho la misma cosa a su pueblo cuando iba a sacarlos de Egipto. Éxodo capítulo 3, versículo 21. Yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales podréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, despojaréis a Egipto. Entonces, lo que vemos en esto, hermanos, Dios ordenó a su pueblo que tenían que despojar a los egipcios de la plata, del oro, de piedras, de telas y muchísimas cosas. ¿Para qué? Porque nada más que salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y pasaron un tiempo de experiencia en el desierto, ya Dios lleva a Moisés a la montaña, le muestra el diseño de ese lugar que Dios quiso que levantara. Entonces, cuando esto sucede, llega Moisés al pueblo de Dios y comienza a decir: si usted tiene corazón voluntario, si quiere dar a Dios, démelo lo que tienes. Si no tiene voluntad, no tiene que hacerlo. Pero vemos que ellos ofrecieron tanto que ahí tenían que decir: ya no más, trae mucho. Pero la pregunta es: ¿de dónde recibieron todas estas riquezas? ¿Dónde recibieron todo este oro, toda esta plata? Recuerden, eran esclavos en Egipto, no tenían nada, eran puros esclavos, maltratados por centenares de años en Egipto, y no tenían nada, pero Dios les ordenó: al salir de Egipto hay que despojar todos los tesoros de los egipcios. Porque yo tengo una razón de estos despojos, porque cuando ya salgamos al camino, y cuando ya Dios comienza a hablarnos, vamos a tener materiales para construir el tabernáculo de Dios, la morada de Dios. Ahora, piense en ellos, póngase en los zapatos de ellos. Centenares de años, los más pobrecitos del mundo, que no tenían nada, y de repente les cae oro, les cae plata, bellos vestidos, piedras, lo que sea. ¿Cómo sentían esos israelitas? Me imagino que se pusieron locos de tener tanto dinero, tanta plata, tantas cosas en sus manos.
Y ahí dijeron, ay, qué tremendo esto. Y ahí viene Dios. Ahora Dios dice, ahora yo quiero una morada para mí. Hazme una morada para mí. Y esta morada viene para ofrendas voluntarias. ¿De dónde venían estas ofrendas? De los egipcios. O mejor dicho, lo que el mundo había dado a los egipcios. Porque el mundo, Egipto representa el mundo. Entonces, todo que el mundo dio a los israelitas, ahora ellos vienen y devuelven Egipto al Señor o Dios mismo, y Dios lo toma y a través de los hombres que ya hemos leído, hombres con sabiduría, hombres con ciencia, dirigidos por el Espíritu Santo, moldearon el oro, moldearon la plata, tomaron esas vestiduras, las piedras, etcétera, etcétera. De ahí salió esta linda morada de Dios. ¿Pero de dónde? De los materiales que el israelita ofreció a Dios mismo. Que nos muestra lo que estoy diciendo, hermanos. Si podemos enseñar a nuestro pueblo de entregar al mundo a Dios, entregar todo lo que Dios nos ha dado, Dios lo puede cambiar y convertirlo en una bella morada de Dios. Pero lo que pasa en nuestros días, queremos mantener nuestras carnalidades, queremos mantener todo lo que Egipto nos ha dado, nuestros rencores, nuestros enojos, todo lo que tenemos que el mundo nos ha dado, y decimos, no lo entrego a Dios. Entonces dice, yo no tengo materiales para hacer una morada. No puedo hacer una morada porque usted no quiere entregarme los materiales. Y como yo dije, hermano, para mí eso es lo más importante de este estudio. Si podamos captar y Dios nos da una visión de todo lo que el mundo me ha dado. Todo lo que yo tengo, todo lo que tú tienes, es lo que el mundo nos ha dado, hermanos. Querer o no querer es la verdad. Tenemos lo que el mundo nos ha dado y Dios quiere transformarlos en una bella morada. Pero todo viene de un corazón voluntario. Él nunca pide nada por la fuerza. Por eso yo temo que la gente se jacta mucho de sus mansiones en el cielo. Y creo que se van a sorprender cuando lleguen y solamente tienen un ranchito. Que el Señor nos dé entendimiento, sabiduría, hermanos, de entender lo que estamos haciendo en este tabernáculo. Pero piense, hermanos, lo que estamos hablando. Piénselo. Y uno puede ver la razón de la condición de muchos cristianos, porque no obedecen al Señor de devolver a Dios lo que el mundo nos ha dado.